Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Estamos muy contentos y alegres el día de hoy porque tenemos a familia de Zaragoza con nosotros. Qué bendición que la comunidad de Zaragoza o parte de ella. No faltan varios, de verdad que esperaba yo ver aquí a Chavita y ¿no? A Salva, y a los demás también que pues hubiera venido, ¿no? Muchos de ellos, pero están aquí sus representantes que amamos igual y que qué bendición que puedan estar aquí, que puedan estar pasando con nosotros este Shabbat. La verdad es que siempre es un gozo poder estar juntos en armonía. Mi Monty, que está aquí después de algunas Shabbats de no aparecer por ahí, allá está aquí, y bueno, pues ya sabes, los de casa, todos los que estamos aquí, y les mandamos un abrazo fuerte a todos los, a los que están lejos, a la distancia. Sabemos que hay un montón de hermanos que siguen la transmisión, no para vernos, sino para adorar al Rey de Reyes y para glorificarse en lo que es la enseñanza de la Torah, de la Escritura, ¿no? Y que pueden estar, tenemos hermanos que de verdad se paran. Mira, mi hermana Luz en Tucson, son 9 horas de diferencia, bro. Échale, por eso empezamos a la 1:30, bueno, cuando podemos, porque luego se nos hace un poquito tarde como hoy, pero porque son las 5 de la mañana, imagínate, ¿no? Y ella está puesta ahí, firmes ahí con el Señor, estudiando la palabra. Mi madre también durante mucho tiempo, y Pili estuvieron en México con 7-8 horas de diferencia, y a las 6 de la mañana ya firmes también enseñándose, o siendo enseñadas por la palabra, ¿no? Y en Argentina, y en Perú, y muchísimos hermanos en todos lados, en Colombia, en Estados Unidos. Entonces es un gozo para nosotros, la verdad, saber que hay tantos hermanos a la distancia, que somos una comunidad grande, brother. Somos el pueblo de Dios, ¿no? Y el pueblo de Dios obedece su palabra, y el pueblo de Dios le glorifica y le honra haciendo conforme a su voluntad. Y su voluntad es que hoy estemos todos juntos, reunidos en unidad, ¿no? Alegres, exacto, porque hay que alegrarnos, ¿no? Esto es un mandamiento, y de verdad que es sinónimo de que hemos comprendido y entendido la gloriosa obra del Señor en nuestra vida, ¿no? Porque que el día de hoy estemos nosotros aquí festejando un Shabbat significa que hemos comprendido, que hemos entendido que el Señor tiene reglas, leyes, mandamientos, que tiene procedimientos que no son gravosos para nuestra vida, ni tienen por qué serlo, ni tienen por qué parecernos a nosotros. ¡Ay, los mandamientos del Señor! No, hemos dicho cuántas veces, ¿no? Son promesas, son regalos de Dios para que nosotros podamos vivir vidas íntegras. Lo hemos dicho muchas veces, el Señor nos ha devuelto la dignidad que perdimos en el mundo a través de cumplir con sus mandamientos, porque esos mandamientos nos han devuelto la honra que habíamos perdido como hijos de Él, como parte de su pueblo, y Él nos restaura la dignidad. Y eso es increíble, porque yo no sé si tú lo hayas entendido ya, o esta sea la primera vez que lo vayas a comprender, pero había una pérdida de dignidad terrible como personas y como hombres y mujeres cuando practicábamos el pecado. Porque toda práctica de pecado lo que hace es que te deshonra. ¿Se acuerdan lo que es la palabra maldición? Tlalal, ¿no? ¿Qué es qué? No es el sinónimo como tal, antónimo, perdón, de la palabra brajá. No, porque brajá era estar injertado en el Señor, ¿no? Pero tlalal, ¿qué significaba? Deshonra. Porque no hay cosa peor para el hombre que estar desinjertado de Adonai, de su creador. Entonces, cuando hay desinjerción, no vamos a decir que somos unos desinjertados para hablar de maldición, no, sino que perdimos la honra de ser parte de su pueblo. Y entonces Él nos ha devuelto esa honra y la dignidad a través de su Torah. Y Baruch Hashem, que hemos escuchado, gloria al Señor, que Él nos ha traído con sus lazos de amor, ¿no? Algunos un poquito más garroteados que otros, ¿no? Sí, la verdad, yo soy de esos, ¿no? De los que nos trajo así con un poco de garrote, pero al final cuando hemos entendido, de la orejita, como decía nomás, de la oreja, ¿no? Pero cuando hemos comprendido y entendido lo magnífico de su obra, lo maravilloso de su sacrificio, no nos queda más que responder de manera espontánea, de manera natural, ante tal milagro que es la salvación a través de la cruz, de su muerte y resurrección. Y entonces nosotros respondemos automáticamente en obediencia, ¿no? Y esa obediencia fíjate nada más, qué maravilloso y qué redondo es el plan de Dios. Él nos salva sin que nosotros hagamos nada. Y nosotros en agradecimiento respondemos en obediencia, misma obediencia que nos va a llevar vidas, que nos traerá honra, que nos traerá dignidad
y que nos hará vivir vidas completas, completas, sin que nada nos falte. Y como dice mi madre, lo más importante, vida eterna. ¡Wow! El paquete es completo y la verdad es gratis. Es lo mejor de todo, ¿no? Es un paquete lleno de amor, que lo único que espera el Señor es que respondamos con ese mismo amor. Amén. Entonces, el año pasado estudiamos el capítulo 19 de Devarim. En la parashá que estamos, ¿cómo se llama la parashá? ¿Se acuerdan? Shoftim. Me decía David que en algunas parashás modernas lo han traducido como policías, ¿no? Policías. Hombre, ¿cómo que policías? No, jueces, ¿no? Jueces como autoridades, ¿no? Jueces y personas en autoridad que legislen al pueblo, porque ese es el propósito, legislar al pueblo. Acuérdense que nosotros estudiamos verso a verso, capítulo a capítulo. Entonces, cada año procuramos hacer un capítulo de nuestra parashá en cuestión, de la parashá en curso. Entonces, hoy nos toca el capítulo 20, porque estudiamos el capítulo 19 el año pasado. ¿Alguien se acuerda qué significa la palabra Devarim? En muchos lugares se traduce como palabras, pero en realidad la traducción más cercana debería ser asuntos. Y me gusta muchísimo el nombre de este libro como Asuntos, porque cada uno de estos asuntos que se tratan aquí, cada uno de ellos nos compete. Todos los asuntos que se tratan en el libro de Devarim y en toda la Torá del Señor, los 5 libros que Moshe dejó escritos, inspirado por Dios, y todo el Tanaj completo, o lo que la Biblia entera, ¿no? Todos los libros del Antiguo, como mal llamado es, y Nuevo Testamento, que es un solo testamento, ¿no? Solamente que en el pasado se muestra sombras de las cosas que están por venir, ¿no? Pero fíjate nada más, todos son asuntos que nos corresponden, que nos competen. Y es importante verlos y tomarlos en cuenta, porque si nos competen, es necesario que pongamos atención en ellos, ¿no? Entonces, este año veremos el capítulo 20 de estos asuntos de nuestra parashá, Jueces, Shoftim. Y veremos leyes que Hashem le dio a nuestros antepasados y nos da a nosotros con respecto a nuestros enemigos, cómo tratar con ellos. La justicia de Dios sí, pero quiero yo de verdad que seamos muy prácticos en esta parashá, porque hay mucho de lo que geopolíticamente estuviera viviendo en ese momento el pueblo de Israel antes de la entrada y de cómo debía comportarse a la hora de entrar y conquistar esos pueblos. Pero yo me quiero centrar mucho más en aplicarla a nuestra vida, hacer la aplicación práctica para nuestra vida de todos los días. ¿Cómo nosotros sorteamos con los enemigos? Hay muchos enemigos, tenemos muchos enemigos, y te sorprenderá que todos se encuentran en una sola persona: tú mismo, yo mismo. Todos esos enemigos de los cuales vamos a ver no están allá afuera haciéndote guerra, no quieren atacarte ni quieren hacerte daño, están dentro de ti mismo, tus instintos, tus sentimientos, tus emociones, comandados por un comandante fuerte, así como el buen Goliat, que de bueno no tenía nada, ¿no? Y cayó, pero era enorme. Así todos nuestros instintos, nuestros deseos, nuestros caprichos y todas nuestras formas de vida que son contrarias a Dios tienen un capitán grande y fuerte que se llama orgullo. Y detrás de él viene la soberbia, la altivez, ¿no? Hay una jerarquía impresionante, de verdad, de enemigos que están delante de nosotros, queriéndonos tener de rodillas, sometidos todo el tiempo, diciéndote: no hay camino, no hay forma. ¿Contra quién te vas a levantar si no puedes? Estás vencido. Tú mismo eres tu enemigo. Imagínate qué vencido estarás, que tú mismo eres tu enemigo. Pues no. Vas a ver que no. Dice Shaul a Timoteo: cuídate de ti mismo. Será necesario mirar todo este capítulo bajo la perspectiva del Evangelio, ¿no? Y de lo que nuestro Señor Yehoshua HaMashiach nos ha enseñado para poder aplicarlo a nuestra vida diaria. Vamos a Devarim, Deuteronomio,
asuntos 20. Vamos al capítulo 20. Y ya con esta parashá terminamos el paquete completo de la parashá Shoftim. Eso es muy bueno, ¿no? Nos alegra mucho poder ir terminando cada paquete de parashás, porque después cuando tú digas, oye, yo quiero ver el consejo completo de Dios en la parashá Shoftim, bueno, pues te agarras desde el primer capítulo de la parashá y lo puedes ver en aplicaciones prácticas en las predicaciones. Y entonces, ¿sabes que esta semana que nos toca Shoftim vamos a ver un día, ¿no? Dependiendo de cuántos sean los capítulos que hemos dado o que nos tocan, hay parashás de un capítulo o de dos capítulos, ¿no? Pero que podamos nosotros ver todo el consejo. Y ahora nos toca el 20. Entonces, Devarim 20:1 dice: cuando salgas a la guerra, ya con esta pura frase, ya podríamos hacer toda una explicación y todo el estudio ahí, ¿no? Pepe, no te había visto entrar, ¿eh? Shabbat shalom, brother. Cuando salgas a la guerra en contra de tus enemigos, fíjate nada más, cuando salgas a la guerra y veas caballos y carros de guerra, fuerza más grande que la tuya, no les tengas miedo. ¿Por qué? Porque contigo está Hashem, tu Elohim, que te sacó de la esclavitud. En las versiones dice de Egipto, en la mía de Misrayim, pero en realidad de donde nos sacó fue de la esclavitud. Y así como a ellos, a nosotros, también nos sacó de la esclavitud. Ahora, quiero hacer una pregunta, ya saben que yo siempre soy de preguntitas, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cuántos de nosotros al día de hoy estamos en guerra? Todos. Diaria. Todos estamos en guerra. Por una simple razón, que es lo que decíamos hace rato. Nuestro enemigo somos nosotros mismos. Nuestro propio enemigo somos nosotros mismos. ¿A qué guerra aplica la ley que vamos a ver el día de hoy en nuestras vidas? Pues a esa, a la de luchar en contra de nosotros mismos. ¿De qué forma? Ya lo vamos a ir desarrollando. Y les pongo yo aquí como comentario, no sé si tú lo puedas ver, pero todo creyente que vive una guerra continua, primero lo hace contra este mundo, contra este sistema. ¿Qué es lo que busca el sistema hacer con nosotros? Corrompernos, corromper el espíritu, para que hagamos ¿qué? Rendirnos, y entonces terminamos viviendo conforme ¿qué? Conforme a la voluntad de nuestra carne. Hemos venido diciendo ya anteriores veces que la voluntad de Hasatán es justo esa. ¿Se acuerdan que decíamos, no? Que hagas conforme a ¿qué? ¿Cuál es la voluntad de Hasatán? George, ¿te acuerdas? ¿Cuál es la voluntad de Hasatán? Decíamos entre los varones. Exactamente. La voluntad de Hasatán no es que vayas y hagas su voluntad como algo, como en el Señor. La voluntad del Señor es explícita en su Torah. Tenemos deseo carnal que lo cumplamos. Exactamente. Que todo deseo carnal, que todo deseo que va en contra de la voluntad de Adonai y que sale de nosotros mismos, vayamos y lo cumplamos. Esa es la voluntad. Y esa es la manera de hacer la voluntad del enemigo, ¿no? Y es una forma, y es la manera más sutil que tiene el enemigo para garantizar que caminemos lejos de la voluntad del rey, que caminemos lejos de la voluntad de Adonai, y por ende nos perdamos en delitos y pecados. Porque el enemigo te dice, tú puedes, tú lo vales. Me encanta cuando David siempre le digo, oye, fíjate que vi tal cosa, ¿no? Está re cara, brother, ¿no? Que no, ¿acaso no lo vales? Me cotorrea con eso, ¿no? ¿Acaso no lo vales, no? Porque es darle rienda suelta a la carnota. Cosas que necesitas, ¿no? Ah, pero ¿qué? ¿Acaso no lo vales? ¿Acaso no lo mereces? No lo mereces, se dice, ¿no? Un lujo que bien lo vale. Sí, es un lujo que bien lo valgo. Son las frases que escuchamos allá afuera en el mundo, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué acaso no has descansado lo suficiente para merecerte el descanso que te va a acabar todos los recursos de la familia, pero bien te lo mereces, ¿no? Pues no. No. Y sabes, caminar de esa manera, garantizando
darle rienda suelta a mis instintos, a mis deseos, a mis anhelos, por encima de los de Dios, garantizará que yo esté por el suelo todo el tiempo, arrastrándome lejos de la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué es lo más importante y lo más triste de todo? Que garantizará que estemos lejos de la honra que Dios nos ha puesto como parte de su pueblo. Hermano, 2 Corintios 12:3, más o menos, ¿no? ¿Se recuerda? Sí, por supuesto. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Mashiach. Así es, así es. Fíjate lo que les está diciendo, ¿no? Shaul a los de Corinto, ¿no? Temo que así como fue engañado, ¿no? Adán, digamos Adán, claro, el hombre, porque Eva obviamente fue el vehículo, ¿no? Por el cual, pero, hombre, ¿dónde estaba su marido, no? Hay quien asegura que su marido estaba al lado, comiendo moscas ahí, ¿no? La boda se le cayó, ¿qué pasó? No, pues la misma concupiscencia que tenía Eva, la tenía él, ¿no? Y probaron del mismo fruto. Y dice Pablo, ¿no? Qué buena aportación. Y temo que esos deleites, que esos placeres de los que tu cuerpo, ¿no? De los cuales fuiste libre ya, te vuelvan a enganchar y te vuelvan a someter y te vuelvan a deshonrar y caigas nuevamente en la misma. Yehoshua mismo les hablaba a los que le seguían, ¿no? Pero que no actuaban conforme a lo que él había enseñado, porque él no enseñó nada que no estuviera en la Torah, ¿eh? Porque he escuchado muchos decir, no, es que Yehoshua fundó su propia iglesia, fundó su propia doctrina, no fundó nada. Él no fundó nada. Él vino a hacer y a mostrar y a vivir y a poner por obra lo que ya le había dictado él mismo a Moshe en el monte Sinaí. Fíjate Juan 8:44, lo que dice Hanán. Y qué triste que nosotros tuviéramos que aplicar esto a nuestra vida, ¿no? El Señor está reprendiendo. Fíjate, les está hablando a los discípulos, a la gente, no a los discípulos, sino a los que están siguiéndole en ese momento. Si tú vas versículos más atrás, lo vas a descubrir. Dice, ustedes son de su padre, el diablo. En mi versión dice el acusador. Y quieren satisfacer los deseos de su padre. ¿Se acuerdan cuáles son los deseos de su padre, de los que están hablando ahí? Del acusador. Pues hacer su voluntad, a darle rienda suelta a la carnota, ¿no? Bueno, fíjate, dice, él ha sido homicida desde el principio y no se ha basado en la verdad, o sea, mentiroso, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Eso es lo que Satanás quiere que nosotros vivamos. Ese es el rendirle culto al enemigo. Cuando nosotros vamos y hacemos nuestra propia carne, sin importar, y hacemos mentiroso a Dios, ¿no? Con las verdades y con las promesas y todo lo que nos ha dado, y le decimos, no me sirve, Señor, eso no quiero, yo quiero seguir dando rienda suelta a mi carne, a lo que soy yo, a mis instintos. Hombre, yo soy libre, ¿no? Si no, entonces, ¿qué? Bueno, pues ahí vemos entonces, y vemos realmente, claramente, cómo el Señor les está diciendo, todo aquel que se comporte de esa manera, no es más que hijo de ¿quién? De Satán. ¿Por qué? Porque mira, y lo voy a repetir otra vez, como dice Pablo, ¿no? Para mí no es gravoso y para todos los demás útiles, y también para mí, volver a repetir cosas. Provechoso. 3 pasitos a la derecha, caminan hacia el Señor. Y serán 3 pasitos en contra de ir en pos de Satanás. Pero 3 pasitos a la izquierda, en pos de Satanás, serán 3 pasitos lejos del Señor. Es proporcional la cantidad de camino que avancemos para con Dios, que nos alejamos del pecado y de la maledicencia y recobramos honra, ¿no? Pero igual de proporcional será el camino que hagamos hacia el enemigo, que nos estemos alejando de Dios. Aquí no hay de, bueno, ¿qué tanto es tantito? Mira, un pisito adentro y pasito afuera, un minuto adentro, 2 minutos afuera. Eso no sirve, ¿sabes? Eso es lo glorioso de la Torah, que está completa. Claro. No hace falta nada. Y que te instruye conforme a la verdad, ¿no? ¿Qué dice Yehoshua con respecto a eso? El que no junta, desparrama. Sencillo. El que no camina conmigo, camina contra mí.
Y sabes, el Señor era muy radical. A veces nosotros nos pasamos de blandos porque deberíamos ser más durones, ¿no? Sí, el Señor nos enseñó que deberíamos serlo, deberíamos también aplicarla, pero a veces no lo hacemos porque, bueno, todos estamos en el mismo caminar, ¿no? A veces con nosotros como pastores decimos, ¿con qué autoridad yo voy y le doy palo a la gente si estoy en las mismas, ¿no? Caminando en el mismo cuerpo, en la misma carne. Pero no, porque la palabra misma dice, reprendiéndose unos a otros, exhortándose unos a otros. Entonces hay permiso, ¿vale? No lo vamos a hacer, pero hay permiso, y no con hacha de esa que corta, sino con varita como cuando los bebés, ¿no? Para que los niños, para que comprendamos, para que salgamos del error en el que nos encontramos. A veces una palabra es mucho más poderosa que un golpe, ¿no? La verdad es que es el Espíritu el que se impacta, y es lo que nosotros buscamos. Que seamos impactados para salir del camino en el que estamos, si es que andamos en el camino del mal, o estamos en un proceso. Todos estamos en proceso. El único que no está en proceso es ¿quién? Yehoshua, claro, ¿no? Yo siempre he dicho, todos estamos con el lobo hasta aquí. Y el único que está fuera, completamente fuera, es Yehoshua. Y sabes, el día final, es que es precioso, pero Él va a sacarnos a todos, ¿no? Él va a sacarnos a todos. Y nos dará una naturaleza nueva. Y todos seremos restaurados. Y podremos entonces ir delante del Señor, ahora sí, con esa dignidad en su totalidad restaurada y servirle como sacerdotes del reino que promete Apocalipsis 1:6, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿cuál es el enemigo natural con el cual tenemos una real y verdadera guerra? ¿Es Hasatán el enemigo final? Sí, pero la guerra no la peleamos contra él. Y eso es algo que debemos aprender, porque ahí andamos, bueno, en el pasado lo hicimos, reprendiendo demonios, ¿no? Reprendiendo gente, exorcizando, entonces, ¿no? Golpes al aire, golpeando, dando golpes al aire. ¿Sabes a quién golpea al aire? A nadie. Porque la guerra final, el enemigo final, sí es el enemigo, pero no peleamos esta guerra en contra de él. Nosotros no vamos haciendo la guerra con Satanás y sus huestes de maldad, ¿sí? Hombre, ¿cómo harías eso? O sea, no. Nosotros no tenemos, de verdad, en lo espiritual, ninguna forma de ir y pelear guerras contra el enemigo. ¿Tú lo sabes de eso? Claro. No. Porque ¿sabes qué? Que sería inútil. ¿Sabes por qué sería inútil? Porque tú vas y peleas la guerra contra el enemigo, pero sigues en fornicación. Hombre, es que el enemigo me está induciendo a la fornicación. No, mijo. No. Entendamos las cosas como son. Es que yo robo, pero es porque tengo un espíritu de robo, ¿no? Y el espíritu de robo me dice, ve, toma lo que no es tuyo. Pues no. Y luego vas y oras y reprendes y haces todo un show en contra del espíritu de robo. Y te das cuenta que no se ha ido. Porque es tu carácter, tus formas, ¿cómo se llama? Al cúmulo de lo que conforma el carácter, no. Hábitos. Nuestros hábitos, el cúmulo de hábitos, forman el carácter de una persona. ¿Estamos de acuerdo? Pues ese cúmulo de hábitos son los que tienen que ir siendo derribados uno a uno, para que entonces el carácter de esa persona vaya convirtiéndose en algo distinto. Porque nuestros hábitos nos forman como personas. Porque el robar es un hábito para quien roba. Porque el mentir es un hábito para quien miente. Porque el fornicar es un hábito. Un hábito que satisface una necesidad supuesta que no se puede satisfacer de ninguna otra forma. Un deseo. Pero la realidad no es esa. La realidad es que nosotros no podemos ir a estar peleando en contra de enemigos supuestos espirituales, cuando lo que tenemos que en realidad nosotros hacer es someter nuestra propia carne conforme a la voluntad de Dios. Ser obedientes. Va a costar trabajo. Siempre lo hemos dicho, en las reuniones de matrimonios, en las reuniones de varones, entre las reuniones de mujeres, siempre dicen lo mismo. ¿Difícil? Dificilísimo. Nada es fácil. Va a costar mucho trabajo. Hay que morir mucho a nosotros mismos. Estamos en guerra. Y en la guerra hay bajas. Muchas bajas. Pero fíjate cómo ahorita a lo largo del estudio vamos a ver que las bajas que tienen que suceder ahí no es los que nos rodean, porque es en nosotros mismos el asunto, ¿no?
Nuestra verdadera guerra, ya la dijimos, es con nuestra propia carne. Nuestro propio orgullo, nuestra propia concupiscencia, como bien decía David hace un momento, nuestros deseos y hábitos aprendidos, ¿mediante qué? Cuando participábamos de qué? Del mundo. El mundo te enseña a pecar. La Torah dice que las maquinaciones y las perversiones se gestan en el corazón. Claro. Pero ¿sabes qué? Para que en tu corazón pudiera gestarse algo, tuvo que haber entrado por algún medio. Fueron tus ojos, fueron tus oídos, fueron tus manos y tus pies los que te llevaron hasta ese punto. Un punto en el cual hay retorno, ¿eh? Esto no es como el punto de no retorno. En este sí hay retorno. Porque el Señor es el que te extrae así, te saca de ahí. Claro. Pero debemos luchar. Mira, se hace vivo y eficaz Mateo 24:13. ¿No? El que persevere hasta el fin. Dice, ese será salvo. ¿Qué significa perseverar? O sea, ¿cómo podemos nosotros explicar ese versículo? ¿Qué no ya la salvación o la del Señor? Entonces se pierde, ¿qué onda, no? ¿Qué significa perseverar? ¿Cómo podemos nosotros pensar en perseverar? Fíjate lo que les pongo yo aquí, y lo voy a leer tal cual se los escribí. ¿Qué ocuparía al hombre para perseverar? ¿Qué ocuparía al hombre para perseverar? No el alcanzar la salvación. ¿Ok? Lo que ocupa al hombre para perseverar no es alcanzar su salvación. Tú no vas a perseverar buscando ser salvo. Porque eso solo puede ser a través de ¿quién? De Yehoshua. Ya lo hizo él, ¿no? El cual murió y resucitó, ¿vale? Sino para qué. Les pongo yo aquí, sino para no menospreciar y pisotear tan grande salvación que hemos recibido. El perseverar significa que no pisotearemos la salvación de la cual hemos sido partícipes. ¿Haciendo qué? Porque si alguien, les pongo aquí, es capaz de mandarte al lago de fuego el último día a la muerte segunda, ¿quién es? Sí, pero ¿sabes? Eres tú mismo. Tú mismo puedes mandarte a ti mismo a la muerte segunda. Claro, el juez determinará que tu decisión, esa decisión que te hizo ir al lago de fuego, se cumpla. Y se va a cumplir. Si es que eso es lo que tú decides hacer. Y Yeshua dijo, yo vine a salvar al mundo, pero el que no creía estaba condenado. Exactamente. Porque Yeshua vino ¿a qué? A que nadie se perdiera, a que ni uno se pierda, sino que todos procedieran al arrepentimiento genuino para tener y alcanzar vida eterna. Pero ¿qué pasa? Que tú con tus decisiones y con tu manera de vivir puedes hacer que eso no valga. Ir en contra y pisotear. De hecho, en el Evangelio lo encuentras, ¿no? ¿Qué viene después de pisotear la sangre? Una terrible, horrible expectación de juicio, ¿no? Les pongo yo aquí, porque si alguien es capaz, perdón ya, entonces debemos comprender que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, en el sentido, porque cualquiera de los que ya hemos leído la escritura dice, bueno, pero si la escritura dice que la guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados y voluntades y agarrarnos a catorrazos contra las huestes de maldad. Pues no, vamos a intentar desenmarañar esto de la mejor forma. Debemos comprender que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, en el sentido de ir en guerra contra otro ser humano. ¿Me entiendes? Sino contra ti y toda la influencia, enseñanza aprendida a lo largo de nuestra vida lejos de Adonai. Y sigo. Esta guerra, que es espiritual, ya que solo es a través de vivir conforme al Espíritu que podremos vencer, que podremos afrontar todas las acechanzas del enemigo, del diablo, que quiere que vivamos conforme a sus deseos y anhelos alineados a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestra concupiscencia, que a su vez fue enseñada por este sistema de cosas que está corrupto. Entonces, cuando dice que no es contra carne ni sangre, no significa que no pelearás contra tu propia carne y tu propia sangre, sino que no es contra cuestiones físicas, sino que este asunto no es una cuestión natural. Jamás vas a... Mira, por eso de verdad a veces me da tanta tristeza y tanto sentimiento cuando veo a hermanos, bueno,
no son hermanos en la fe, sino que están gente que está buscando, luchando, salir de adicciones, salir de problemas en su carne. Yo durante muchos años participé con grupos de cuarto y quinto paso, de alcohólicos anónimos, de drogadictos anónimos, ¿no? Y sabes, yo podía ver cómo la gente buscaba bajo su propia carne y bajo sus propias fuerzas luchar en contra de sí mismos. ¿Y sabes qué les sucedía? Que un ratito estaban bien y después la caída era brutalmente peor, doblemente mala de lo que anterior, hasta el punto en que los familiares decían, mejor era cuando estabas borracho. Amén. Para aportar, sí. Sí, dale. Así dice. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la Torah de Elohim, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach. Amén. Y es el Ruach de Elohim, que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Ruach de Cristo, no es de él. Exactamente. Hay una cuestión intrínseca en uno de que es imposible si no es por eso. Es contundente que la batalla es espiritual. ¿Será entonces que uno puede elegir ir al lado de todo? Con tus acciones sí. Sí, ¿sabes? Cuando tú deshonras la Torah del Señor, cuando tú deshonras el sacrificio en la cruz, sí te haces. Sí eliges. Sí. ¿Sabe? La cuestión es que una vez que se te da a conocer el mensaje del Evangelio y tú desestimas el mensaje, Claro. entonces tú estás... Claro, ojo. O blasfemas con Ruach. Ojo, claro, Es eso, claro. al final sería eso. Ahora, ¿qué sucede? El que está allá afuera, que no conoce al Señor, el que está afuera y que no conoce a Adonai, él no ha elegido nada. ¿Entiendes? Él no ha elegido nada. Al contrario, está viviendo bajo la corriente de este mundo y irá conforme a la corriente de donde lo lleve este mundo. Pero una vez que nosotros hemos conocido ya la verdad y nosotros desestimamos la verdad y decidimos ir en contra de esa verdad, sí, dice la propia palabra, nos constituimos ¿qué? Enemigos de Dios. Porque escuchaste la verdad y ahora son ustedes ya pecaron. Y decidiste ir en contra de lo contrario, de tu voluntad, en tu carne, haciendo las veces de lo que el enemigo haría. Claro que te haces tú mismo acreedor a esa realidad y a esa verdad. O sea, yo, por ejemplo, en ningún momento yo podría imputarle al Señor que Él me salvara y que luego me desechara, ¿me explico? Si no fuese una... Fíjate que es bien distinto a la salvación. Claro, es Completamente distinto a la salvación. Porque el Señor es quien te salva. De ti no tuviste que haber hecho nada para ser salvo. Nadie lo pidió. Claro, Dice, el Señor en su misericordia, bondad y amor te sacó y te rescató. Fue propicio. Pero de ti sí está el blasfemar e ir en contra y desestimar. Una vez te salvó, tú puedes renegar esa salvación y irte al lado de todo. Pues si tu vida da testimonio de lo contrario, así es. La Torah dice que ¿qué pasará si nosotros desestimamos una salvación? Porque si no sabes, caemos en esta doctrina bautista que era salvo siempre salvo, ¿no? No importa lo que hayas hecho, no importa lo que pase, tú ya recibiste la salvación, tú ya eres salvo, no importa. Pues no, porque el Señor, por eso, a eso se refiere Mateo 24, cuando dice, ¿no? 24:9, cuando dice, perseveremos hasta el fin, ¿no? Porque el que persevera hasta el El fin. que se lleva la Torah hasta el fin y en nombre de Yeshua, las dos cosas juntas, Claro. hasta el fin será la salvación. Claro. Y si no perseveras en eso, Puede perder la salvación. Hombre, es que la salvación no es algo que pierdas o que no pierdas, porque tú no la ganaste. Tú no puedes perder algo que ganaste. Lo que sí puedes hacer es desestimar esa salvación, deshonrarla y hacerte acreedor al lago de fuego por ello. Claro, porque si no te imaginas. O sea, entonces tú podrías hacer cualquier cosa, blasfemar en contra inclusive de la verdad misma, que es Yehoshua, y no pasó nada, ni como pasará nada. Jacob y Esaú, ¿no? ¿Ande? Como Jacob y Esaú. Claro. Uno dijo, no, ¿para qué le sirve esto? Y el otro dijo, pues, para mí. Claro, No lo aprovecho. claro. Pero de la misma Dijo, este a mí, fue no, regalado. ¿Ande? De la misma manera fue regalado. Claro, fue regalado. Imagínate que tú sí puedes desechar algo que te regalaron, ¿eh? Claro. Tú sí puedes desestimarlo. O sea, yo lo Puedes pedí, ponerlo por yo nada no en pedí tu el vida. regalo. A mí Claro. el regalo me fue dado, pero yo ese regalo, yo puedo decir, En eso estriba lo maravilloso y grandioso de la obediencia a su Torah. En eso estriba lo maravilloso y grandioso de nuestra obediencia a la Torah. Porque no lo hacemos para alcanzar la salvación, sino como la respuesta inequívoca de que hemos sido salvados por el Señor.
Claro. Por eso decíamos, ¿no? Hace una semana pasada y la antepasada, que en la tierra prometida ya la estamos viviendo, ¿sabes? Porque ya hay, ¿cómo se llama? Eternidad en nuestra vida en este momento. Porque hemos sido rescatados y salvados ya. Ya nos podemos decir, sí, somos eternos. ¿Sabes por qué? Porque aunque yo muriese en esta vida, voy a ser despertado. Claro. Porque iré a dormir y el Señor me despertará. ¿Para qué? Para vida eterna. Pero sí podemos desestimar tan grande salvación. Es que hay amonestaciones. Porque una de las primeras amonestaciones de Shaul fue: no contristéis al Ruach HaKodesh. Claro. Fíjate lo que dice Juan 8:31. Dice: entonces Yehoshua les dijo a los yehuditas que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi mensaje, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significaba ser discípulo de Adonai? De Yehoshua. Andar como él anduvo. Porque eso era lo que hacía un discípulo, ¿no? Por eso decían, uno de los dichos que decían era que el polvo de tu rabino te cubra, ¿no? Y eso significaba que como tú ibas detrás de sus pasos, el polvo que él levantara te tocara, ¿no? Porque significaba que caminabas lo que él caminaba, andaba como él andaba y hacías lo que él hacía. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Si ustedes permanecen en el mensaje, ¿por qué el Señor habla de permanencia? Si es que no se requiriese permanecer. Habla de paciencia, ¿no? Gálatas 5:1. La aflicción. Gálatas 5:1 dice: estén entonces firmes en la libertad con que Mashiach, Cristo, nos ha hecho libres, y no se pongan otra vez bajo el yugo del esclavismo, ¿no? No se pongan otra vez bajo el yugo del esclavismo. Entonces, cuando salgas a la guerra, que fue como empezó nuestro verso 1, que es en el que vamos, ¿no? Cuando salgas a la guerra, antes de entrar en la batalla, dice el verso 2, deberás acercarse y dirigirse, ¿quién? El sumo sacerdote a las tropas. Tenía que acercarse, y yo supongo que el sacerdote y los que estaban con él, ¿no? Capacitados para ese fin, porque yo imagino que eran cuantos. No era la gente que estamos aquí reunidos, vamos a ir a la batalla, era una tropa, ya, en ese momento, ¿no? Ahora, ¿cuál es el sacerdote que debe estar cerca y dirigir la batalla en nuestra vida? Que dice la palabra que está cercano. Que dice la palabra que está cercano. Y que Él es nuestro sacerdote y está vivo. Yehoshua, Cristo, ¿no? Él es el que está vivo y que está ahí dispuesto para que cuando vayas a la batalla esté cercano. Cercano. ¿Cuál es el nombre del sumo sacerdote que hoy dirige a su pueblo? Pues es Yehoshua, Jesucristo, como, ¿no? Se le conoce. Es Mashiach quien debe estar al frente. Y dice el 3, debes decirles: oye Israel, Shema, Israel, ustedes están a punto de entrar en batalla con sus enemigos. Que no les falte el valor. No tengan miedo, ni pánico, ni temor de ellos. ¿Has visto a alguien aterrorizado por ser quien es? En sí mismo. Yo fui uno de ellos. Yo fui uno de ellos porque yo, llegado el momento, así de rodillas, pude sentir y no escuchar literalmente, pero sí, el Señor puso en mi corazón es: tú no amas a nadie. No amas ni a tu familia, ni me amas a mí, ni te amas tampoco tú. Tú no amas a nadie. Una confrontación durísima, ¿eh? ¿Y sabes qué sentí en ese momento? ¿Indignación? No, Señor, ¿cómo crees? No, sentí terror, ¿sabes? Sentí terror. Es verdad, Señor. No amo a nadie. No me amo ni yo mismo, porque hago cosas que son aberrantes. Inclusive a mi propia vida. Me destruyo a mí mismo. Me hago daño a mí mismo. ¿Y qué es el Señor que promete? Ahí, parado, ¿no? Nuestro sumo sacerdote: no tengan miedo. Van a entrar en batalla, va a estar dura, va a haber bajas, va a doler muchísimo. Que no se apague el ánimo que hay en ustedes. Va a doler, ¿eh? Y los que estamos en guerra o hemos estado en guerra brutal sabemos lo que duele. Sabemos lo que es el estar en guerra. No tengan pánico ni temor de ellos. Fíjate, dice Shema. ¿Se acuerdan que la palabra Shema tiene una connotación
muy particular. Escucha y obedece, así es. No es solamente es Shema, escucha, pon atención, ya, bueno, guárdalo, llévatelo. Ejecuta. No, de nada serviría. Escucha y actúa, ¿no? Haz, o sea, no está en forma, no está en voz pasiva. No es solo escucha, ya, bueno, ya escuché, ¿eh? Ya la quiero en mi corazón, ya lo guardé. No lo guardes, ponlo por obra. Actúa conforme a. Para poder entrar en guerra contra tu carne, les pongo yo aquí, contra tus deseos, debe ser conforme a los términos y voluntad, no propias, sino los del Señor. La palabra Shema tiene un principio activo. Claro. Para también escuchar es así. Entonces, ahí existe esa otra palabra que se ocupa para cuando dice escuchan. Solo escucha. Escucha. Claro, claro. Exactamente. Como cuando escuchas una canción, ¿no? Qué bonito, ¿no? No, esto está en forma no pasiva, sino activa, ¿no? Y entonces no es conforme a tu voluntad. Algo que me encanta que siempre mi hermano Héctor dice, ¿no? Tú no puedes ejecutar la Torah de Dios ni vivir conforme a la voluntad de Dios en tus términos, brother. Porque entonces en tus términos estarán chuecos. Porque los términos del hombre están igual de caídos que el hombre. Y si nosotros queremos ejecutar, ir a la guerra y hacer lo que hemos aprendido conforme a mis términos, conforme a mis ¿cómo se llama? No, sino conforme a mis... No, ¿cómo se llama cuando tú vas a hacer algo? Mishpatim, procedimientos. Perdón, no lo tenía. Conforme a mis procedimientos, ¿no? Conforme a mi proceder, entonces eso significará que está roto. Porque mi forma de proceder está caída y rota. Para poder entrar en guerra contra tu carne, contra tus deseos, debes ir conforme a los términos que el Señor pone. Porque eso pondrá en nosotros el valor que se requiere, la astucia que se requiere, la sapiencia, ¿no? El entendimiento para salir victoriosos. Porque si no vas a terminar revolcado. ¿Te acuerdas? No lo puse ese versículo, pero ¿te acuerdas de esos que andaban predicando en el nombre de quien predicaba Pablo? ¿Te acuerdas, no? Ciertamente le conozco. Sí. A ese del que estás hablando sí lo conozco, pero a ti no. Y les dieron una friega. Buena. Gadarena, ¿no? Lo dejaron desnudos. ¿Mande? Lo dejaron desnudos. Imagínate, ¿no? Tú no puedes ir en tus términos. Ni es que yo escuché que era así, pero bueno, igual y es otra forma. No puede ser. Porque no va a haber victoria. Si no vas a terminar como esos, desnudos. ¿No? Apullados, golpeados. Dice el verso 4 de nuestro texto base, en el 20, de Devarim, o de Deuteronomio. Porque es Hashem, su Elohim, el que marcha con ustedes para dar la batalla por ustedes contra sus enemigos, para darles la victoria. Baruch Adonai, bendito sea Dios. Si nosotros no entendemos que es Yehoshua mismo el que está ahí, porque es Hashem Yehoshua, es el mismo, no puede ser otro más, el que está con nosotros y que nos está garantizando la victoria, hombre. Aquí la palabra dice, o sea, la traducción es a tu lado. A tu lado, claro, chiquitita, ¿no? Está con ustedes, juntito ahí, íntimo. Cuando nosotros actuamos conforme a la voluntad de Él, estaremos seguros que Él nos va a respaldar. Porque va con nosotros. Yo he visto tantas veces, de verdad, hermano, yo puedo testificar en mi propia vida. Mi madre lo ha visto muchas veces. Cómo cuando vas y haces las cosas con tus fuerzas y en tu manera, sales revolcado, reventado, frustrado, lastimado, lastimas a medio mundo, haces daño. Como es el proverbio, cuando caes en tu propia necesidad, hasta terminas enfrentándote contra el Señor. Hombre, eso no. Hasta resintiéndote contra quien es imposible resentirse con el Señor, porque no salieron las cosas como tú querías. Pero mi madre también ha sido testigo en mi vida de cómo cuando hacemos las cosas conforme a su voluntad, dices, ¿en serio? ¡Wow! Es que podemos ver la mano del Señor, la hemos visto tantas veces y nos gozamos en ello. Isaías 41, 10 al 13 dice, y esto es algo que debe darnos de verdad esperanza, ¿no? No temas, que yo estoy contigo.
No tengas miedo, que yo soy tu Elohim. Yo te fortalezco y te ayudo y te sustento con mi diestra victoriosa. ¿Tú sabes qué significa la diestra del Señor? La ejecución misma de su poder en la tierra. ¿Sabes quién es la ejecución del poder de Dios en la tierra? Yehoshua HaMashiach. Él está ahí, ¿no? Brazo extendido. Así es, su brazo extendido, ¿no? Yo te sustento conmigo mismo, Yehoshua, ahí, para darte la victoria. Todos los que contienden contigo estarán avergonzados y abochornados. Los que litigan contigo vendrán a ser como nada. Perecerán, amén, así es. Buscarás a los que contienden contigo, pero no los hallarás más. Los que batallan contra ti se irán como nada y menos que nada, porque yo, Hashem tu Elohim, te tomo de la mano derecha, que te dice, no tengas temor, yo seré tu ayuda. Amén. Vaya fidelidad. Es que con esto podemos decir ya, si se acabó la predicación aquí, ¿no? Nuestra esperanza está puesta en Él. Y ¿sabes? Esta esperanza no avergüenza, como dice Romanos, porque es en Yehoshua en quien esperamos. ¿No? Al contrario, nos da ¿qué? Nos da paz, nos da certeza, nos da fuerza. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, que el Evangelio en sí mismo es Yeshua. Exactamente. No me avergüenzo de Yeshua, Amén. porque es el poder de Así Dios. es la manifestación del poder bendito de Dios. Mientras el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, vaya al frente y su polvo nos caiga, ¿se acuerdan, no? Que el polvo de tu rabino, que el polvo de tu maestro te llegue. Bueno, pues mientras el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, Yehoshua HaMashiach, el Cristo, vaya delante de nosotros, alcanzaremos victoria. Porque significa que nosotros iremos tras de Él, haciendo conforme Él nos enseñó, haciendo lo que nos ha puesto. Y eso nos hará perseverar hasta el fin. Por eso siempre decimos, es que entonces perdió la salvación. Más bien, tal vez nunca la tuvo. No se puede Porque perder es algo que no claro, porque la manifestación clara de que el Ruach Kodesh está en nuestra vida, como dijimos hace rato, es eso, que sin chistar, sin ¿cómo se llama? Sin poner peros, ¿no? Nosotros obedecemos. Igual la desechó, nunca la tuvo. Sí, exacto, ¿no? Es aún peor todavía, ¿no? Sí, si Mashiach dijo, estaba Claro. con nosotros, pero Sin no- cuestionamiento era lo que quería decir. La respuesta automática. El 5 de nuestro texto base, del 20 de Devarim, dice: luego los oficiales se dirigirán a las tropas y le dirán, si hay alguno que ha construido una casa nueva, y esto se pone bien chulo, ahorita vas a ver, ¿eh? Shoftim se utiliza para oficiales. Oficiales, sí. Luego los oficiales, claro, por eso dijeron policías, ¿no? Hombre, qué locura. Dice, si alguno ha construido una casa nueva y que no le ha estrenado, que se vaya y vuelva a su casa, no vaya a ser que muera en batalla y otro la estrene. ¿Cómo aplicamos eso en la vida diaria? Es que está bueno, ¿eh? El Señor de verdad que es el que tiene que dar revelación en esto. Esta instrucción que encontramos aquí, no la vamos a encontrar en ningún otro ejército. Ningún ejército te va a decir, compraste casa nueva. Hombre, vela a vivir, ya la guerra que espere. No. Ningún otro ejército tiene la consideración que vemos aquí de parte de Adonai con quien irá a la batalla. Es increíble lo que estamos leyendo aquí. Amor y misericordia, exactamente. Si alguien ha construido casa, vaya y la habite, ¿no? Haga uso de ella. Adonai está buscando que su pueblo viva las bendiciones que Él mismo está dando. Porque, ¿quién le dio esa casa? Hombre, claro. Eso, por ejemplo, lo podemos transponer también de una manera de cuando nosotros volvemos a nacer, somos paridos de arriba, obviamente con un entendimiento nulo, con un entendimiento neófito, o sea, sin entendimiento alguno, yo no puedo enfrentarme a algo que no tengo las herramientas para poder Claro. hacerlo. Por eso también se le da la misma mitzvah a los recién casados, para Claro. que gocen, para que disfruten, y luego Claro. después, pasado, no me acuerdo cuántos años. Un año puede estar, cuando te Entonces, casas para poder ir a la guerra. Entonces, asimismo, cuando nosotros nacemos Claro. de nuevo, el Señor nos comienza a capacitar y nos empieza a preparar
Pero tú no vas a dejar de ir a la guerra. No. En tu vida diaria y en la vida personal, como lo estamos Sí, aplicando. Sí, no, porque cuando el Señor viene al rescate, Claro. trae bonanza, ¿me explico? El Señor apacigua todo lo que estás pasando y te atrae a Él. Pero sí es una realidad que en cuanto tú llegas al Señor empieza a haber guerra. Contra tus anhelos, contra tus deseos que no están en común ni alineados al Señor. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a sortear esto? Para poder vivir una guerra tienes que tener también una visión positiva de qué es lo que vas a ganar. Claro, el resultado de lo que vas a ganar, ¿no? El botín de guerra, por decirlo así, ¿no? Y mentalmente estás pensando, ¿por qué lo hago? Si no tengo ningún motivo, pues tampoco. Claro, obviamente pues no tienes motivación alguna. Fíjate lo que yo les pongo para resolver esta situación. Las batallas y las guerras que vivamos no pueden enturbiar las bendiciones y el favor que Adonai da en nuestras vidas. Amén. ¿Sí se entiende? No vamos a dejar de pasar batallas, pero esas batallas no pueden enturbiar toda la bendición, la misericordia y el amor que recibimos de Dios en nuestra vida. Vamos a intentar desglosar esto, ¿no? No podemos vivir frustrados, para hacerlo práctico, y conmiserándonos a causa de las batallas que luchemos contra nuestra propia carne, porque terminaremos por empañar el favor, el amor, el cuidado y las bendiciones que Hashem tiene para nosotros. Ojo, porque el Señor nos está bendiciendo, nos está proveyendo, y yo no puedo tener un carácter endemoniado porque estoy luchando contra mi carne. No puedo dejar una cosa por hacer la otra. El Señor está buscando que tengamos vidas llenas de alegría y de bendición, aún en medio de la batalla. No todo es la batalla. Y eso debemos tener cuidado, de no terminar siendo tan religiosos, legalistas, para combatir con el pecado, para ir en contra en la guerra, que terminemos por olvidar que Adonai tiene cuidado de nosotros. Y nos bendice y nos provee de alegría. Dice la alabanza que no es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu. Exactamente. Es con su Ruach, es con el Ruach HaKodesh, Sí. con su santidad manifiesta en nuestra vida, con la que venceremos. Amén. En eso consiste el saber que el que camina con nosotros en cada una de esas batallas, ¿no?, es el que provee y nos da Shalom, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, gozo, sabiendo que Él es quien nos dará la salida. Por duro que sea el problema, por difícil que sea la situación. Hebreos 12, del 12 al 15. Por lo tanto, dice, fortalezcan las manos debilitadas y las rodillas vacilantes, y enderecen para sus pies los caminos torcidos. Hebreos 12, del 12 al 15. Y enderecen para sus pies los caminos torcidos, para que el cojo no se desvíe, sino que más bien se sane. Procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Hashem. Así es, Elohim. Miren bien que ninguno deje de alcanzar el favor de Elohim, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ello muchos se contaminen. Porque ¿sabes algo? Cuando nosotros estamos peleando la batalla y nos enfrascamos tanto en la batalla y perdemos el gozo de lo que el Señor nos está proveyendo, de saber que Él está ahí. Yo siempre me acuerdo cuando hablan de batalla, de cuando estaba Moshe encima del monte, ¿se acuerdan? Y estaba con el cayado de Aarón al lado. Estaba calladito Aarón, no, el cayado, ¿no? Estaba con el cayado arriba, ¿no? Y estaba Aarón y Ur al lado, ¿no? Ahí estaban con él. Y de repente él ya flaqueaba porque las fuerzas no le daban. Una batalla de ¿cuántas horas te gusta? Y ¿sabes? Los otros dos lo levantaban las manos. Y entonces ellos volteaban hacia arriba, y cuando veían las manos arriba decían: con todo, brother, con todo, porque el Señor está con nosotros. Y así nosotros en la batalla, por dura, brutal y terrible que parezca, tenemos que voltear hacia arriba. Y ahí está Yehoshua. Ahí está. Y no está en la cruz. Está resucitado. Está vivo.
Y es poderoso para darme la salida, para librar la batalla de la cual estoy teniendo y ya no puedo más, ya no encuentro la salida, ya no puedo más, ya no puedo. Bueno, pues sí puedes, porque el Señor está contigo. Me encanta, es algo que siempre David, cuando está hablando de cualquier tema, por difícil que sea, con matrimonios, con amigos, con personas, siempre dice lo mismo: Él está contigo, Él prometió que estará contigo. Él es quien te da la fortaleza, Él es quien dará la salida a eso de lo cual llevo años caminando por este laberinto, no salgo, no hay salida. No, sí hay. Agárrate de la mano del Señor. Fue Isaías donde decía: yo los tomo de su mano derecha, vámonos, y los fortaleceré, porque yo soy quien los guía. El 6 dice: si alguno ha plantado una viña y nunca la ha cosechado, que se vaya y vuelva a su casa, no vaya a ser que muera en batalla y otro la coseche. Y entonces ya tendría que decir lo que el Señor dice: el que tenga oídos, escuche, ¿no? ¿A qué se está refiriendo esto? Y dice el 7: si hay alguno que haya pagado los desposorios para su esposa, o sea, que se haya comprometido, que ya le puso el anillo a la mujer para, nos vamos a casar, mi amor, ¿no? Pero que todavía no se ha casado con ella, que se vaya y vuelva a su casa, no vaya a ser que muera en batalla y otro se case con ella. Fíjate, algo que me encanta de todo esto es que el Señor no les prometía que no iba a haber bajas. Y lo mismo es para nosotros. No va a ser fácil, va a doler. Y mucho de lo que eres se tiene que morir. Sí o sí. Oye, pero no. Esa parte, como decían mis brothers allá, los AA, ¿no? Muchos decían: esa parte no me la toques, carnal. Esa no me la toques, eso es para mí. No, eso es para ti nada, brother. ¿Qué pasó? Porque eso es lo que te lleva a pecar. Sí, pero eso es muy mío. No, eso no es muy tuyo. Tú ya no eres tuyo. Ya no eres más tuyo. Ya no eres más dueño de ti. Ya eres del Señor. Y camina. Y muchos iban. Y es triste, pero así es. Si alguno que haya pagado los desposorios, perdón, vuelvo a leer el 7, ¿no? Que se vaya a su casa. Y les pongo yo entonces: no dejemos de hacer una cosa por hacer la otra. Repito, muchos llegados al conocimiento de la Torá, de la Biblia, de las instrucciones de Adonai que ha dado a su pueblo, deciden endurecer su vida al punto de mirar las instrucciones del Creador más que como promesas de amor que sabemos que nos ha dado el Señor y de vida, que nos lleva a vivir vidas plenas, sino como reglas cuadradas que delimitan el vivir al hombre feliz. Destruyen la bendición de las palabras dadas. Y se convierten en legalistas, se convierten en extremistas. Pero no con ellos, sino con los demás. Con ellos mismos. ¿Sabes? Siempre pienso en los amis. ¿Lo conocen los amis? ¿Conoces a los amis, los cristianos? Es un gueto, ¿no? Es un gueto, es como una secta, ¿no? No quiero hablar más de nadie, ¿no? De ninguna corriente, pero bueno, sí, es una corriente teológica que dicen creer en Yehoshua, en Cristo, ¿no? Pero llevan al extremo las cosas tan brutalmente, ¿no? Los celotes. Fíjate, simplemente, fíjate nada más, ¿no? Fíjate nada más. Una de las cosas que me impresionó del testimonio de una Amis es que ella cuenta que al llegar a los 18 años la chica, para que no sea tentación para ningún hombre, su belleza y objeto de tentación y de perversión, De deseo. pues de deseo, exactamente, públicamente y delante de toda la congregación le sacan todos los dientes a la chica. Todos los dientes. Y quedan como viejita, ¿me entiendes? Y eso la hace pues no agradable a la vista. Es que ese es el extremo, esa es la parte de decir: yo quiero agradar al Señor y no quiero pecar, no quiero fornicar, no quiero ir con mi mente, no quiero ser lujurioso, no quiero... Bueno, pues sáquenle los dientes a todas las mujeres para que se vean feas. Sí, como poner a... Eso al final no lo va a quitar. Como poner a Kipán, la hija, todo. Como poner Que ponen a las mujeres tan tapadas. la burka, ¿no? La famosa burka, Para no tener deseo de la mujer. para que entonces nadie la No hay desee. atractivo, no hay... ¿Es en serio? O sea, la Escritura nos insta, nos llama, nos invita, nos lleva a eso. Pues no.
Al contrario, dice, si tu ojo es cuestión de caer, sácatelo. Ya vamos a ir por ahí, ya vamos a ir por ahí. Hermano, Y es, ajá. una cuestión. Con respecto, por ejemplo, no sé si estará conectado, ¿verdad? A la viña, a la casa, al marido que ha pagado su cuestión con la... Todo representa a la Kehilá, digamos, a la congregación y Mashiach, ¿no? Claro. Es decir, ya Claro. está mi casa, esta es mi viña, ¿verdad? Que también nos llaman así. Esta es mi esposa con la cual yo hoy pago mis votos. Tengo que esperar un tiempo hasta volver a ella, o algo así sería. Fíjate que yo lo que más bien he visto es lo que acabamos de decir hace rato, ¿no? No descuidar una por hacer la otra. No puedes descuidar ni la viña, ni a tu esposa, ni a tu casa, ni a tu familia, ni a tu congregación, por la guerra. Al contrario, como ¿cómo se llama este? Nehemías, con una mano el escudo. Con una mano la espada y con la otra, ¿cómo se llama? La llana para ir construyendo, ¿no? Fíjate, vamos a hablar de esto un poquito más adelante, ¿eh? Les pongo, y el extremismo, es que tuve a una comunidad judía, de estas extremas, a los barrios estos ultra ortodoxos, vas a ver las cosas que son un poco extrañas en algunos sentidos. Muchas de ellas pueden parecer hasta aberrantes. Y es el riesgo de ir a la guerra contra tu carne sin la perspectiva correcta, queriendo hacerlo en la carne, tomando como estandarte, ¿no? Adonai nos ha dado su Torah, sus instrucciones, para que vivamos vidas llenas de alegría y gozo, no para vivir vidas limitadas, ¿no? Limitadas al disfrute de lo que el Señor mismo nos ha dado, pero con equilibrio. La palabra correcta aquí es equilibrio, ¿no? Nos dio sexualidad para que vivamos alegría y gozo, con gozo nuestra sexualidad, conforme lo que nos ha sido enseñado, en orden, no en fornicaciones, no en lujurias, no en tonterías, sino mediante ¿qué? El recurso que el Señor nos ha dado para tener una sexualidad sana y correcta, el matrimonio, sin mancilla, inclusive como matrimonios viviendo una sexualidad limpia y pura. De eso hablábamos en el de matrimonios, ¿no? El grupo de matrimonios, con una sexualidad limpia y pura, sin mancilla. El Creador está buscando que seamos plenos, enteros, llenos de gozo, con equilibrio. Y por esa razón, Él nos provee de instrucciones que nos lleven a esa vida llena de equilibrio. Eso es la Torah, la brújula que te lleva a caminar el camino correcto, la báscula que te dice, bájale, no, le estás poniendo mucho, ahí está, calibradito mi voluntad. La Torah dice que la pesa justa es la que le agrada a Adonai. Así es. La pesa cabal. Esa situación ya ocurrió antes cuando salieron de Egipto. El Señor no les llevó por el camino más corto. Claro. Para evitar justamente que el pueblo, entre comillas, se siguiera con Sí, exactamente, Entonces, claro. Lo que hacer es pasar una experiencia con él mismo para que ellos se fortalecieran. Claro. Parecía esa figura, yo la veo bien, ¿no? Claro, es la figura, claro, de que el Señor va a permitir que tú vivas el proceso entero para que no te desalientes, ¿no? Para que aprendas, para que sepas que tiene todo un precio. Por eso la misma profecía dice que todo se acabará cuando vuelva Mashiach. Claro, Pues que sepamos que sí va a tener un fin, pero es cuando Él vuelva, ¿no? Cuando... claro. Por eso siempre decimos, y pues a veces la gente se desanima y dice, ay, ¿no? Sí, sí. Cuando decimos, las promesas no son para este mundo, brother. Las promesas de sí, amén, no son para este mundo, ni para esta carne. Son en la eternidad. ¿Y de dónde viene el extremismo? De la carne, de esa idea de querer hacer la voluntad de Dios en mis fuerzas y en mi forma. Fanatismo. Creo reglas, creo leyes, invento cosas, ¿no? Con el fin de cumplir con lo que ya se me enseñó. ¿No sería más fácil cumplir con lo que ya se enseñó sin hacer extremismos? Talmud. Puede ser. El extremismo lo lleva a Pablo, el apóstol Pablo Saulo de Tarso lo llevaba al extremismo. Claro, mira, un ejemplo claro es Saúl, ¿no? Yo voy a cumplir lo que dice la Torah matando a todos estos incircuncisos, ¿no? De hecho, Pablo menciona que la Torah vino
para que nosotros dimensionemos. Al principio, como no dimensionamos la dificultad. Sí, claro. Entonces, a poco, El enemigo. claro, a poco que somos instruidos en la ley de Dios, empezamos a dimensionar lo grosso de nuestro pecado y lo que hay afuera. Así es. Uno nuevo no dimensiona hasta que se va aclarando la Sí, vista. de hecho por eso es que a nosotros nos parece tan alarmante que en una iglesia te digan la Torah está abolida, ¿no? Por ejemplo. Porque tú no tienes concepción propia del nivel del nivel de maldad y del alcance de tu pecado, ¿me entiendes? ¿De dónde te ha colocado? Yo no conocía la codicia hasta que no llega la Torah y te muestra, por eso dice que es un espejo, ¿no? Y entonces te muestra quién eres, entonces en ese momento es cuando ya, y por eso lo delicado de salir a la guerra en tus fuerzas, tendrá que ser conforme a su instrucción. ¿Te imaginas que ellos hubieran dicho, no, como dice Gerson, no, ese camino es muy largo, no, vamos por el camino corto, y entonces los filisteos les hubieran dado una pero re buena, y ahí se acabó? No, obedientemente el camino es más largo, sí, pero vamos por donde el Señor nos dice, porque Él nos está cuidando. Nos está cuidando en el camino y en el proceso. Más que cuida, nos está instruyendo, ¿no? Claro, es que la instrucción es con un fin. El fin de la instrucción es que tú seas bendecido, que seas preservado. Llevaban la Shekinah. Claro. La Shekinah que les iba guiando por donde tenían que ir. Exactamente. La nube gris por el día y la Con el fuego por la noche. Exactamente. Instrucciones que nos fortalecen, que nos capacitan y equipan o nos equiparán, ¿sí?, para ir a la batalla en contra de nuestra carne, de nuestros deseos y de nuestra concupiscencia. Instrucciones por las cuales ya no somos más extranjeros ni advenedizos. Así es. No somos ajenos. Porque vivimos bajo la legislación del pueblo de Dios. Ya podemos decirnos pueblo porque tenemos una legislación en común, que es la Torah, ¿no? En esa legislación está implícita la voluntad de Él. Y el 8 dice, los oficiales volverán a dirigir a las tropas y decirles, si hay alguno que tiene miedo y le falta valor, que se vaya y vuelva a su casa. No vaya a ser que el valor de sus compañeros flaquee como el suyo. Que este desanime a los, ¿no? Que los contagie. Y tengo que volver a preguntar, ¿cuántas veces has experimentado el temor delante de la Torah? Hombre, yo he escuchado de personas que dicen, esto es demasiado, yo no puedo con esto. Me regreso. No, ni me regreso ni nada, no puedo. Es que esto es mucho. Esto es un compromiso. Y no me quiero como... No, ¿sabes qué? Aguanta, bro. Ya yo escucharé, ya iré poco a poquito. Es que es demasiado, es que yo no me creo capaz, ¿no? Voy al mundo y habrá tiempo. O sea, simplemente no porque no quieras, que no me creo capaz. Hay temor y es válido. ¿Cuántas veces has pensado que es imposible de llevar a cabo cada una de las instrucciones que el Señor da? Te das cuenta que un poco esta misma está dirigida más a los líderes, a los oficiales que pone algo así les dice. Sí, los oficiales son los que se dirigirán a las tropas y les dirán. Les instruyen que lo Claro. que tienen que hacer. Claro. No, hombre, ese mismo oficial debió haber sido instruido previamente con lo mismo. Claro. Y tener esa misma certeza para entonces poderse acercar. Y aquí la palabra aplica tanto para temor de miedo como para desánimo. Claro, La persona que tenga miedo o se encuentre desanimado, claro, o desanimado por el miedo, ¿no? no, o sea, es que no, tiene Claro, dos diferentes claro. connotaciones. Ánimo, o sea, de desánimo y miedo. Sí, como de cuando pánico. miras y dices, no, es demasiado. Eso es imposible. Me desanimo, ya me regreso. No tengo miedo, pero es que No, vamos o a sea, lograr. No la voy a librar, ¿no? Así es. Yo no puedo, esto me rebasa, ¿no? ¿Cuántas veces, consciente o inconscientemente, hemos tenido miedo de hacer frente a lo que hemos estado hablando? Hábitos, carácter, nuestro pecado, pensamientos. Y vamos pensando que eso es imposible de poder realizarse y de poder hacerse. Hay quien decide echarse para atrás, como yo mi madre, ¿no?
Hay que decir, yo ya no le entro, yo voy para atrás Yo no y le volver entro. al mundo. He visto mucha gente hacerlo. Yo he conocido gente que a consecuencia de la incredulidad de otros se han vuelto también al mundo. Han sido de tropiezo para otros. Y entonces se van al mundo y se llevan con quien estaban, con quien tropezaron. Si hay miedo, vuélvete, ¿no? Pero no te vuelvas al mundo. Vuélvete a la instrucción, vuélvete al rey. Pide capacitación, ponte de rodillas. ¿No? Ríndete. Porque inclusive asociándose con el pecado, ¿no? De ese que por temor a la dura guerra y a la dura batalla, que es luchar contra su propia carne, lo arrastra y termina por llevarlo al mismo punto, ¿no? Debemos cuidarnos, pongo yo, en verdad, de no ser tropiezo para ningún otro de los que militan junto con nosotros en la misma guerra, porque compartimos la misma guerra, hermanos, somos de la misma milicia, militamos en la misma batalla, sino que por el contrario nos vayamos fortaleciendo unos a otros. Primera de Tesalonicenses, vamos a irnos rapidín, quiero acabarla, vámonos rápido. Primera de Tesalonicenses 5, del 8 al 11. Nosotros, en cambio, que pertenecemos al día, a la luz. ¿Quién es la luz? Mashiach. Yehoshua es la luz. Vivamos sobriamente, armados con la coraza de la fe y del amor, y con el yelmo, el casco protector de la esperanza, de la salvación, la vida eterna, nuestros ojos puestos en la eternidad, porque no nos ha destinado Elohim al castigo, sino obtener la salvación por medio de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, Cristo, que murió por nosotros a fin de que tanto en vida como en muerte vivamos siempre por y con Él. Amén. Por tanto, dense ánimo mutuamente y ayúdense unos a otros como ya lo hacen, porque al día de hoy lo hacemos. Y a veces hay hermanos que dicen, ¿cuánta chapa, mi hermano? Yo para. No voy a parar porque hay que echarnos ánimos, hay que darnos fuerzas. Hazá, ¿no? Ánimo, fortaleza. Vamos. El 9 dice, cuando los oficiales hayan terminado de dirigirse a las tropas, los comandantes militares asumirán el mando de las tropas. Y esto es lo que decía Gerson, ¿no? Ellos mismos ahora ya no solamente instruyeron, sino van para el frente, papá. Porque no se van a quedar nada más ahí a decir desde lejos, como si fuera el mariscal de campo, ¿no? Sí, derecha, izquierda. No, es que, a ver, entendiendo que los Kohanim o Sí. el Cohen que estaba ahí transmitiendo la voluntad era... Pero los oficiales iban a la batalla, ¿eh? No, por eso, pero una vez que el Kohanim Ya terminaba de la hubiese instrucción. terminado el asunto, Vámonos. Ya ves que la semana pasada veíamos que ahí fue donde murieron los hijos de Elí, ¿no? Ahí murieron en la batalla, porque ellos tenían que ir al frente también. Y como andaban pues bien chuacotes, pues murieron, ¿no? Les tocó, pues claro, les tocó lo suyo. La consecuencia inequívoca de lo que estaban viviendo. de hecho había leído un comentario que la Torá, por ejemplo, no se refería a personas que no tuvieran ánimo o no tuvieran terror, de como diciendo, tengo miedo a causa de la guerra, no, sino que a causa de mi pecado. Claro, exacto, mira, eso es un aporte buenísimo ese. Porque, ¿sabes qué? Yo no quiero ir porque ando bien chueco. Ando mal. Y no voy a tener la protección de Dios. Seguramente caeré. ¿Me entiendes? Yo soy de los que va a caer porque ando bien chueco. ¿Y qué? Pues nada. Es que la teshuvá en ese momento, ¿no? ¡Pum! Arrepentimiento genuino, de rodillas, No le brother. tengo miedo al fierro, pero lo que sí le tengo... No le tengo miedo es al Señor. Exactamente. No le tengo miedo al enemigo, le tengo miedo a Dios. Y ese sería un miedo genuino, ¿eh? Pero no sé, ese sería un miedo medio cínico, ¿no? Hombre, pues ponte en cuentas, brother. Pongámonos a cuentas y salgamos del pecado, ¿no? Para que entonces seamos y tengamos el favor de Adonai en nuestra vida. Cuando te acerques a un poblado para atacarlo, debes ofrecerle términos de paz. Fíjate lo que dice, ¿eh? Si responde pacíficamente y te deja entrar, todo el pueblo presente ahí te servirán. Ellos serán tus siervos. En otras versiones dice esclavos. Y ya sabemos cómo es la esclavitud en Israel. No era como la esclavitud en Israel. Serán tus siervos. Te servirán, ¿no? Y tendrán sus propias leyes. Tenían leyes para los esclavos. Ahora,
¿Cómo se vería esto en nuestra vida espiritual? Porque estoy en guerra contra el enemigo, ¿eh? Y mi enemigo es mi concupiscencia, mi orgullo, mi soberbia, mi sexualidad ilícita, mi maldad, mi murmurar, me quedo con los cambios, todo eso, ¿no? Fíjate, ¿cómo aplicaríamos esto en la guerra contra el pecado y nuestros bajos deseos e instintos? Está chulo esto, ¿eh? Les pongo, ¿sabes? No podemos destruir todo en nombre de dejar el pecado. Habrá que ser sabio y hacer lo que corresponda con lo que es viable de hacer. Me acuerdo que mis brothers, estos los en AA, hay un paso, que es el séptimo, que dice que hagas una lista, séptimo o el octavo, que hagas una lista de las personas para hacer la restitución, para corregir el daño, ir a pedir perdón, ¿no? Regresar lo que te hayas guardado y todo esto, ¿no? Pero hay una nota al final que dice, si la restitución es peor y va a causar más daño que el daño ya hecho antes, mejor no hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que mirar un poco por ahí las cosas. No podemos destruir nuestro matrimonio en nombre de la guerra frontal contra el pecado. Porque si no, entonces, ¿de qué estaríamos hablando? ¿No? Me pongo bien radical en contra del pecado y si tiene que acabarse mi matrimonio, lo destruyo. Pues no. No podemos hacer eso. Esta mujer o este hombre no lo soporto, me saca del sitio, me hace pecar, es imposible vivir con ella porque es incrédula, lo que sea. O nada. O incrédulo, claro, pues estamos hablando de que, hombre o mujer. Habrá situaciones que requieran de buscar términos de paz y someter nuestra carne a servidumbre. No hay más. Mi suegra decía, dos no pelean si uno no quiere. Exacto. Dios no pelea si uno no quiere. Mi madre dice, ¿saben quién fue Orígenes? ¿Saben quién es Orígenes? ¿En quién no con prudencia, eh? ¿Sabes lo que hizo Orígenes? ¿Alguien sabe quién es Orígenes? Es uno de los mal llamados padres de la iglesia. ¿Se acuerdan qué hizo Orígenes? ¿No se acuerdan? Bueno, pues Orígenes se castró a sí mismo. En búsqueda de la santidad y abandonar los deseos de su carne, se castró a sí mismo. Se retiró sus genitales completos, volviéndose un eunuco propiamente. Tergiversando la palabra. Cosa de la cual después con el tiempo se lamentó toda su vida. Él debió buscar el dominio propio y una vida de santidad, no negociando con su pecado, sino sometiéndolo. Más decidió en un arrebato de emoción, de santidad, porque fue una santidad emocional esa, que duró mucho tiempo, yo creo, para haber llegado a ese punto, para hacer algo así. No era una santidad que provenía de parte de Adonai. Es que, a ver, por ejemplo, en la Torah está escrito que hay muchos que se volvieron eunucos a causa del Evangelio. ¿Me explico? Pero esa palabra se puede tergiversar. Hombre, claro. Porque el Señor, como la tergiversó este hombre, puede parecer loable dicha acción, ¿no? Pues pondría en evidencia su deseo, así brutal, de ir sobre todo en pro de la santidad. Quita mis genitales. Brother, tu pecado no está en los genitales, mi hermano. Tu pecado está en la mente. Tu pecado está en tu corazón, brother. Ya bajó de tu mente y de tu pensamiento a tu corazón. Ya te contaminaste. Mira, leí un poquito más adelante cuando dice, la Torah dice, no adulterarás, pero todo aquel que mira con deseo a la mujer de su prójimo. No había entendimiento alguno. No leyó más, solo se quedó ahí. Por el contrario, mutiló su cuerpo en contra de la propia voluntad de Adonai. Seamos sabios en la toma de decisiones, en la búsqueda de honrar a Dios en las cosas que tenemos que erradicar de nosotros. Porque nosotros no podemos erradicar y quitar el pecado si con eso nos cargamos a nuestros hijos, si con eso nos cargamos a nuestra familia, si con eso nos cargamos nuestra propia vida. ¿No? Me acuerdo que esos ayunos enloquecidos de las iglesias en las que yo llegué a estar, te va a hacer daño, brother. Incluso la ciencia no del Talmud no es mala. No es mala. Que no es aplicable. Hay que ser sabios en cómo vamos a discernir y vamos a desglosar y vamos a desmenuzar la Torah
Porque podemos caer en radicalismos que no aprovechan nada, por loables que parezcan. Por wow, qué hombres que mira, nada, porque está haciendo más daño que lo que viene, ¿no? Si no se rinde a ti, dice el 12, sino que quiere entrar en batalla contigo, debes sitiarlo. No te dice ve y destrúyelo, mátalo, no, dice sítialo. Y cuando Hashem tu Elohim lo entregue en tus manos, debes pasar espada a todos sus varones. Fíjate, hace poco, les pongo yo en mis comentarios, un hermano sitió a su pecado. Le puso sitio a su pecado. Se puso en ayuno, quitó el móvil, lo desechó, porque lo distraía y lo llevaba a cosas que no estaban provechosas, hacer lo malo. Se puso en sitio, a sitiar. Y sin darse cuenta, él se empezó a fortalecer. En ese pequeño tiempo de sitio que le puso a su forma, a sus hábitos. Su enemigo se debilitaba, sí, y le tomaba ventaja. Exactamente, y empezó a fortalecerse, ¿no? Y al día de hoy, ya la lucha con respecto a esas cosas por las cuales sitió al enemigo, no son la misma. Ya no. Ya no lucha con las mismas cosas. No, es que la batalla es en muchos frentes, de verdad. Cientos de frentes hay en la batalla. Y hay que estar surtiendo por todos lados. Codazo, cabezazo, golpe, patada. Resultados diferentes, ¿no? Pero fíjate nada más, y lo cito porque él vio resultados. En el asunto específico para lo cual estaba buscando, y él mismo me lo dijo, ya no se trata de esto. Baruch Hashem, que estoy en otro, ya en otra situación con respecto a eso. He caído, sí, pero ya no es lo mismo. Tengo ya herramientas, me ha fortalecido el Señor, ¿no? Hay otros puntos más que deben ser tratados, cambiados, pero sitió al enemigo. Y ese sitio trajo fruto. Debemos sitiar a nuestra carne a través de hacer cosas que hagan evidente en lo material lo que está pasando en lo espiritual. ¿Sí o sí? Les pongo, ¿saben cuál es el principio de un sitio hacia un pueblo? ¿Para qué se sitia un pueblo? Para dejar sus recursos, para debilitarlo, para... El sitio consiste en no permitir que nada entre ni salga. Ahí, atorados dentro, presos, ¿no? Tarde o temprano ese pueblo necesitará recursos, comida, leña para el fuego, agua, inclusive lo que sea. Y se volverán tan débiles que terminarán por rendirse. Matándose entre ellos. Así debemos hacer con nuestra carne. Ponerle sitio. Romanos 13:14 dice, más bien revistámonos del Señor Yehoshua HaMashiach y no busquemos satisfacer los deseos de nuestra carne. Sitiemos nuestra carne. Y una vez que esté bien flaca, ñanga, toda ahí, nuestra carne, erradiquemos el pecado de nuestra vida. Entras y destruyes lo que tengas que destruir. Por eso me sorprende mucho cuando dice todos los varones, los hombres fuertes, los que pueden levantarse en contra tuya. 13:14 de Romanos. Por eso dice, y en cuanto el sitio haya funcionado y puedan entrar, destruyan a los hombres, acaben con todos, acaben con el hombre fuerte. ¿Cuál es el hombre fuerte? El que puede levantarse, el que puede ponerse en contra tuyo otra vez. Pues a ese erradícalo. El que resiste, erradícalo. El 14 dice, pues sin embargo, se puede sin embargo tomar tu botín a las mujeres, los niños, el ganado y todo lo que hay en el poblado, todo su despojo, y disfrutar del despojo de tu enemigo que Hashem tu Elohim te da. No todo lo que tiene que ver con lo que estás luchando es malo. No todo en tu sexualidad es malo. No todo en tu forma de hacer tal o cual cosa es mala. Debemos en verdad tener la capacidad, conforme a lo que el Ruach HaKodesh nos ha instruido, para poder separar lo bueno y lo malo y no erradicar de nuestras vidas cosas imprescindibles como lo hizo el propio Orígenes, ¿no? Ese hombre destruyó su vida y no dejó de pecar en lo sexual. ¿Me entiendes? Porque su problema estaba aquí, no acá, no abajo, ¿no?
Y dice el 15, así harás con todos los poblados que queden muy lejos de ti, que no pertenecen a las naciones a tu alrededor. Sin embargo, en los poblados de estas naciones que Hashem tu Elohim te está dando como herencia, no dejarás ni una persona con vida. Lo que ya sabes que debe de ser destruido, destrúyelo. Sé radical con el pecado. No hay otra forma. No puede negociarse con la concupiscencia, porque es tanto como negociar con el enemigo. La pornografía, no puedes negociar con la pornografía. El hurto, no puedes negociar con el hurto. Negocios chuecos, no puedes negociar con esos. Tienes que erradicarlo. De doble ánimo. Cortar, claro, porque si no te conviertes en doble ánimo, corta con eso, destrúyelo. No puedes. Por eso, lo que decíamos hace rato, Mateo 18, del 8 al 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te llevan a pecar, córtatelo y deséchalo. Es mejor que entres en la vida eterna, cojo o manco, y no te hagas con las dos manos o con los dos pies y seas echado al agua de fuego. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y deséchalo. Es mejor que entres en la vida la vida eterna con un solo ojo y no que te echen al fuego viéndolo todo. Aquí nosotros vemos que sí hay una decisión. Y ya hemos explicado muchas veces que esto se trata no de cortarse las partes del cuerpo, que no se puede ser tomado literal, como lo hizo Orígenes, sino que seamos radicales con el pecado, ¿no? Que lo sitiemos, que pongamos en cautiverio a nuestra carne, sometiendo a nuestros instintos. ¿A quién? A la soberanía del único Rey y Señor, de Joshua HaMashiach. La armadura está. No debes, perdón, el 17, vamos rapidísimo. No debes proscribirlos a los jejitas, a los emoritas, a los kenanitas, a los ferecitas, a los gillititas, a los jebusitas, a todos los feos, como te ha mandado Hashem tu Elohim. Dice, no los proscribas. ¿Saben lo que significa la palabra proscribir? Esta expresión significa que no les prohíbas creer en lo que crean, pensando que eso bastará. Por eso dice, destrúyelos a todos. Sino que al destruirlos, erradicas la raíz de la maldad y del pecado, porque si los proscribes, si nada más les dices, no, ya no crean en eso, la raíz de maldad sigue ahí. Y por eso nosotros no podemos proscribir nuestro pecado, no podemos ponerle cara bonita, ni cara limpia. Ay, bueno, ya, lavé mi pecado, yo soy tal, yo soy mentiroso, y bueno, no es que sea mentiroso, es que es para cuidar al hermano. No soy chismoso, lo que pasa es que quiero que oren conmigo. Nada, ¿me entiendes? No puedes tú limpiar esto, no puedes proscribir tu pecado, tienes que erradicarlo, debes erradicarlo. Cuidado con esa ventana, brother, con la cabecita del oro. 18. Para que no te induzcan a hacer todas las cosas aborrecibles que ellos han hecho para sus deidades y no te hagas culpable delante de Hashem tu Elohim. Cuando en tu guerra contra una ciudad tengas que sitiarla por mucho tiempo para capturarla, no debes destruir sus árboles blandiendo el hacha contra ellos. Puedes comer de ellos, pero no debes cortarlos, porque los árboles no son humanos para huir de ti hacia la ciudad citada. ¿Anda por ahí, dama? Bueno, si está por allá, dama Yanti, díganle que ya casi terminó, ¿vale? Sí. Sí, ¿ok? Vale. ¿No? Dice que no destruyas los árboles, que no destruyas todo lo que está a tu alrededor. Solamente puedes destruir árboles que tú sepas que no producen alimento, o sea, los que no dan fruto. ¿Me entiendes? El que tenga oídos que escuche, ¿sabes por dónde va, no? Puedes cortarlos para construir un baluarte contra la ciudad que está haciendo la guerra hasta que quede reducida. Fíjate qué increíble les pongo yo, es el Señor y quién, ¿no? Perdón, fíjate qué increíble les pongo aquí, es el Señor y sus instrucciones. Qué claras son esas instrucciones. Tú no puedes acabar con todo lo que te rodea con la bandera de la guerra contra tu carne, como dijimos antes. No puedes acabar con tu trabajo, ni con tu familia, ni con tu comunidad, ni con la... Es que estoy en contra de mi carne, ni modo, no puedes. Y les pongo yo aquí, hermano, estoy en guerra contra mi carne y por eso no puedo ser amable y servicial. ¿Aplica? No. En este momento no puedo ser amable contigo. Esposa, hijos, tengo un carácter del mismísimo demonio en este momento.
porque estoy luchando contra mis vicios y mis deseos y mis... ¿Vale? No vale. No puedes acabar con todo lo que el Señor te ha puesto al lado. No puedes. No lo podemos hacer así. Debemos luchar, sí, pero con cuidado de lo que Dios me ha dado, de lo que me rodea. Siendo respetuosos de lo que el Señor nos ha puesto ahí. Y ya terminamos. Así nosotros debemos ser respetuosos de lo que el Señor ha puesto delante de nosotros. Vamos a terminar leyendo 2 de Corintios 10, del 3 al 6. 2 de Corintios 10, del 3 al 6. Es verdad que aún somos seres humanos. Es verdad. Y que tenemos una lucha infernal. Pero no luchamos como los seres humanos. ¿No? Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas que Elohim nos ha dado, capaces de destruir fortalezas y desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Adonai, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Mashiach, de Cristo. Y estamos listos para castigar toda desobediencia una vez que la obediencia de ustedes llegue a la perfección. O sea, que mientras más caminemos por el camino que el Señor nos ha puesto y nos hagamos cada vez más conforme a la mente del Señor, podremos ir teniendo más capacidad para ir teniendo más autoridad y poder hacer lo que sea correspondiente al castigo de la desobediencia de nuestra propia manera de vivir. Amén. Estuvo larga, pero pues necesaria, ¿no? Shabbat Shalom a todos, y vamos a las 5:30, para que tengamos tiempo de comer también, a vernos, porque siempre nos alargo mucho, para las 5 de la tarde para la Haftarah. Hermanos que están lejos, les mandamos un abrazo fuerte, los del camino, les amamos un montón. Shabbat Shalom.